Arratsaldeon denori, vamos a dar comienzo a esta jornada vespertina del Congreso Familias, Adolescentes y Drogas, y contamos para esta conferencia inicial de esta sesión con Patricia Llerena, que es argentina, es jueza de la Cámara de lo Criminal en Buenos Aires, profesora universitaria de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, exintegrante de la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, también del Comité Científico Asesor del Ministerio de la Nación en materia de narcotráfico y delitos complejos y exasesora del Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero de Naciones Unidas. Me acompaña también Celina Pereda, directora de drogodependencias del Gobierno vasco, y yo, Jesús María Fernández, viceconsejero de Sanidad, que lo que quisiera en este momento es ceder la palabra lo más rápidamente posible a Patricia y, en todo caso, poner un poquito en antecedentes y en el marco de por qué a lo largo de esta tarde vamos a tener 4 participaciones, primero de Patricia y luego de 3 ponentes más procedentes de 3 países latinoamericanos que nos dan una perspectiva multinacional de 4 países latinoamericanos sobre qué representa el fenómeno de las drogas en sus países y cómo lo están abordando desde diferentes perspectivas, y también 4 perspectivas profesionales diferentes, porque si no recuerdo mal, hay Patricia, que es abogada, hay un psicólogo, hay una socióloga, y por tanto vamos a poder compartir con todos ustedes pues un abordaje multinacional y multifactorial del fenómeno de la drogadicción. Me acompaña Celina, que moderará después el debate con los otros 3 ponentes y que ha sido, además de directora de drogodependencias, impulsora del 6º Plan de Drogadicción aquí en el País Vasco, que precisamente pone sobre la mesa del debate político en Euskadi el fenómeno que representa el consumo de drogas, que es lo que ocurre en nuestras sociedades, vamos a decir, desarrolladas, en cuanto a la implicación, el impacto que tiene este consumo de drogas en las sociedades desarrolladas, en las sociedades que producen y en los países que precisamente producen o son parte en el camino de distribución de la droga hacia nuestras sociedades. Y sabiendo también que nos enfrentamos ante un perfil que ustedes mejor que yo conocen, completamente nuevo en materia de droga, que nos lleva a que las sociedades, los segmentos de población que tienen un problema de drogadicción cambia, cada vez el inicio en el consumo de drogas es más temprano y además se hace en un entorno social completamente diferente al que conocimos desgraciadamente en Euskadi hace 25 años y que bueno, pues en este momento nos plantea retos nuevos, porque quizá no es tanto el abordar el tratamiento y la reinserción y rehabilitación de las personas consumidoras de drogas, como es justamente el actuar en etapas mucho más tempranas y sobre todo actuar con medidas de prevención y de fortalecimiento, digamos, de la autonomía personal, de la capacidad personal para enfrentarse al problema de la disponibilidad fácil y cercana de la drogadicción. Creo que son muchos temas en los cuales tenemos que reflexionar, porque tenemos que ser eficaces, porque si bien, como ya se ha mencionado en estas jornadas, el fenómeno de las drogas está cambiando, pero sigue existiendo, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ir renovando permanentemente nuestros programas de actuación frente a este problema. Así que, sin más, pues le dejo la palabra a Patricia y yo me voy a quedar escuchando su ponencia, pero tengo otro compromiso a las 5 de la tarde y si tengo que excusarme antes, pues me permitirán que lo haga sin interrumpir la presentación de Patricia.
Buenas tardes. Muchas gracias al FAT por la invitación, por esta segunda oportunidad de intercambiar algunas opiniones con ustedes. La primera fue en el 2009 y la presentación, que bajo el título La mirada latinoamericana, voy a intentar dar una mirada latinoamericana, pero como soy abogada y soy juez criminal, mi mirada latinoamericana va a ser qué pasa desde la represión. ¿Y qué pasa desde la represión frente a leyes que imperan en la mayor parte de los países latinoamericanos, donde, obviamente, en cumplimiento de los tratados internacionales de Naciones Unidas, cada uno de los países ha adecuado su legislación al cumplimiento de la manda de estos tratados, pero también, y reiterando lo que dije en parte en el 2009, porque nada ha cambiado en términos generales por aquellas latitudes, también voy a hacer referencia a cuáles son los criterios de selectividad del sistema penal frente al problema de las drogas. Y por lo que estuve escuchando ayer y hoy a la mañana, ya aventuro, y esto lo estuvimos hablando con mis colegas de Latinoamérica que después van a participar en la mesa, que hay algunas similitudes, pero fundamentalmente hay una visión muy distinta, que es la visión de qué pasa con los jóvenes, qué pasa con las mujeres que tienen niveles muy altos de exclusión social, es más, que están excluidos socialmente y que son los candidatos a ser seleccionados por el sistema penal para hacer las estadísticas en materia de cumplimiento de los estándares internacionales en materia de delitos cometidos o relacionados con las drogas. Por eso me permití titular esta presentación Vulnerabilidad, Control Social y Prevención. Como dije antes, todos los países o la mayor parte de los países estamos cumpliendo o han cumplido las obligaciones asumidas a través de los tratados internacionales de Naciones Unidas, el cual el primero arranca en 1961, hay una modificación en el 71 y después está la Convención de Naciones Unidas de 1988, que es la convención donde empieza, por eso yo pongo como pregunta, camino hacia un cambio de paradigma, un giro desde la preocupación de la salud física y moral de la humanidad, tal como se decía en el 61, y de los problemas sanitarios y sociales, hacia un aspecto de represión, pero ya instituido o inmerso dentro del sistema penal. En la Convención de las Naciones Unidas del año 1988 se dice expresamente que toda la problemática o el problema, depende de las conclusiones que saquemos después de la intervención de hoy a las 13 horas, es la preocupación por la grave amenaza a la salud y al bienestar de los seres humanos, pero se incorpora el criterio o la preocupación del menoscabo a las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad. En la Convención de Viena del 88 se establece que el deseo es eliminar las causas profundas del uso indebido, sea la demanda y las enormes ganancias. Y se reconoce que el tráfico ilícito es una actividad delictiva internacional cuya supresión exige urgente atención y la más alta prioridad. La Convención del 88 establecía su revisión en el 98 para ver si era necesario modificar algo, porque en realidad en el 88 se decía que, el objetivo era que en 10 años se desterrara el uso de los estupefacientes de la faz de la Tierra. En el 98 se planteó una revisión nueva al 2008, hubo una pequeña revisión que se trasladó al 2009 y bueno, y acá seguimos, sin erradicar nada y viendo cómo se va mutando el negocio. Y esta es una palabra que voy a utilizar muy seguido en mi presentación porque yo
considero, y estoy cada vez más convencida, que el problema de la imposibilidad de erradicarlo es porque esto es un negocio, y es un negocio que da ingentes ganancias a algunas personas que después vamos a ver no son las que en general están seleccionadas por el sistema penal. Las convenciones, sobre todo 71, pero la del 88, está inmersa dentro del paradigma que se conoció, se conoce y se conocerá como guerra a las drogas. En este paradigma de hacerle la guerra a una cosa y no a las personas que mal usan la cosa, estamos desde un punto de vista semiológico a lo mejor o inmersos en un conflicto, porque si yo subjetivizo a la sustancia, termino cosificando al sujeto que se relaciona con esa sustancia. Y me parece que el conflicto de la guerra de las drogas a las drogas es lo que ha demostrado hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que plantea este paradigma? Bueno, obviamente reprimir el tráfico ilícito. Con relación a la oferta dentro de ese tráfico ilícito, se planteaban los objetivos de erradicación de cultivos a través de fumigaciones o la sustitución de esos cultivos por cultivos alternativos. Con relación a la demanda, y esto es importante, el paradigma de guerra a las drogas lo que establece es la criminalización de la tenencia para el consumo. También se establece dentro de este paradigma, la necesidad de prevenir o de reprimir el lavado de dinero y, desde un punto de vista, y esto es estrictamente penal, técnicas especiales de investigación, sea entrega vigilada de estupefacientes, la institución de agentes encubiertos, modificación de las reglas de autoría y de la participación de acuerdo a lo que establecen las convenciones internacionales y que en general pueden chocar o en algunos casos pueden chocar con los sistemas nacionales. A pesar de las medidas que se fueron adoptando desde antes de la convención, incluso del 88 al día de la fecha, el mercado de las drogas se va reciclando, como todo negocio que busca nuevos nichos de mercado, sea porque cambia el objeto de comercialización, y ayer el representante de Portugal lo habló, esto de lo que se conoce como drogas de diseño. Y esto plantea, desde un punto de vista penal, serios problemas, porque si la droga cambia y la legislación no cambia ni prevé ese cambio, lo cual a veces es imposible prever el cambio, hay sustancias que generan muchas graves consecuencias desde un punto de vista de salud que no están contenidas en los listados que prevé la legislación como sustancias prohibidas. Por lo tanto, la legislación penal siempre va atrás del fenómeno, dejando grandes lagunas. Otro de los problemas lo que se ha constatado es que esta guerra a las drogas ha variado los destinos de tráfico o de contrabando de estas sustancias, o sea, de Estados Unidos a Europa o de Latinoamérica a Europa, de Latinoamérica a Estados Unidos, o sea que ya no hay un flujo único de remisión o de contrabando. Lo que ha demostrado estos años de vigencia de este paradigma es que en términos relativos hubo muy pocos peces gordos sometidos a proceso penal y en realidad siempre el sistema penal se ha justificado, o el sistema de represión, a través del sometimiento a proceso penal de campesinos, pequeños comerciantes o dealers y fundamentalmente de consumidores. En la guerra a las drogas, como habíamos visto antes, hay un criterio de reducción de la oferta. Siempre se sostuvo en este paradigma que
menos drogas significa menos demanda. Sin embargo, en las leyes de la economía o según las reglas del consumo, menos oferta, pero a una demanda constante, esto implica un aumento de precio del producto. La acción internacional, a pesar de haber establecido estos criterios de reducción de la oferta, en realidad siempre se ha concentrado en conductas, en represión de conductas que se verifican en las etapas de cultivo, procesamiento y tránsito, en las etapas iniciales. En realidad nunca ha llegado, o en muy pocos casos, a poder desbaratar los mecanismos de comercialización más complejos. Esto es, mecanismos de comercialización donde las técnicas de investigación son sumamente complejas y muy largas, y en realidad hay un costo en esa investigación que a lo mejor no redunda en un beneficio en cuanto al resultado de qué cantidad de causas o de conclusiones exitosas se han tenido. Por eso, desde este punto de vista, como dije antes, va a haber o se va a canalizar la investigación y la aplicación de la ley penal a fin de la represión para los consumidores. Como dije antes, voy a hablar de negocios. Acá voy a dar unos pequeños datos. En un trabajo que hizo Ríos desde el punto de vista económico en el año 2000, se decía que el narcotráfico mueve entre el 20 y el 30% de la economía mundial. Fremantle en el 86 dice que la droga provee el mayor ingreso de Colombia, aproximadamente el 36% del Producto Nacional. Ahora, todos estos datos que surgen, y yo tengo datos más actualizados aquí, incluso de 1989, donde el autor, Peter Kopp, que es un suizo, dice que estos datos, si bien están dados desde el Reino Unido, no se sabe cuán confiables son las fuentes porque no se pueden acreditar la data económica, se enfrentan con estas dificultades para la medición de la rentabilidad. Primero, se dependería de fotos satelitales, entrevistas de campesinos, reportajes periodísticos, estadísticas de hospitales respecto de sobredosis, reportes policiales, o sea, todas medidas indirectas para poder establecer cuál es el verdadero impacto del consumo de drogas y fundamentalmente cuál es el impacto o la magnitud, disculpen, de la industria de las drogas ilegales. ¿Cuáles son los ingresos ilegales que no dependen de las drogas exclusivamente? Por ejemplo, la magnitud del mercado ilegal de la América, que uno podría decir, y generalmente los estudios siempre apuntan a Bolivia, Colombia y Perú, pero realmente hay que incluirlos a todos los demás países porque hay países que nos hemos caracterizado por ser de tránsito, que en realidad hoy está en discusión este concepto de ser meramente de tránsito. ¿Y por qué? Porque en realidad el cambio de modalidad de fabricación de los estupefacientes, esto es, pasar a las drogas de diseño, habilitan que en cualquier país y en cualquier cocina de cualquier casa o de cualquier departamento, alguien que sabe manipular los productos químicos pueda realizar drogas de diseño con una facilitación que al fabricarse en zonas urbanas está muy cerca de las zonas de distribución, por lo tanto, como es un negocio, abaratan costos de distribución. Esto es lo que en la Argentina se llama busquemos las cocinas, y las cocinas han aparecido en algunos casos muy cerca en zonas totalmente urbanas. La estimación se dice que a los efectos de poder establecer la rentabilidad se puede hacer sobre ingresos y valor agregados en cada una de las etapas de negocios en cada país, pero esto genera algún problema. Y el problema que genera es, voy a pasar, que
son los datos que están incorporados y que se han hecho como carne de toda cuantificación en el tema de drogas. Y esto arranca en 1997, o sea, no importa la bibliografía que tome, siempre este es como un hito. Un informe del Programa de Naciones Unidas en materia de drogas de 1997, donde estimó el producto total del negocio ilícito de la industria de estupefacientes en 400 billones de dólares. Esto, a esa época, representaría el 8% del comercio internacional total. Ahora, parece ser que la fuente de ese informe fue un trabajo periodístico de 1988, donde se decía que el comercio global era 500 billones de dólares por año, que en ese momento era más del doble del valor de todo el circulante de dinero estadounidense. O sea que la base científica para este guarismo, en realidad, más que endeble y más que pobre, es inexistente. Pero no obstante esto, este número se largó y todos siempre hablamos sobre la base de esto. Bueno, Naciones Unidas estima que, y incluso en textos del año pasado, de este año, todavía se sigue utilizando este guarismo como si nada hubiese pasado en el mundo, incluso o como si las crisis financieras tampoco hubiesen afectado este monto desde 1997. Ahora, si damos hipotéticamente o hacemos un ejercicio de ese monto y que representaba el 8% del comercio internacional, lo que no dice el informe, el 8%, es en qué etapa del proceso nos colocamos para sostener que es el 8%, porque distinto es el precio al por menor que si se toma el precio en los países productores de la sustancia base. Bueno, acá hay algunos informes, yo lo voy a pasar rápidamente. Si ustedes hacen un cálculo de la marihuana, precio a la gruesa y el precio al por menor, o sea, pasamos de 3.000 francos suizos, según el informe de Bélgica en 1987, a 150.000 francos suizos. Si vamos a el hashish, y voy a tomar los montos más importantes, o sea, los mayores, de 100.000 francos suizos por kilo, pasaríamos a 300.000 francos suizos el kilo, ¿no? el venta por menor. Las otras estimaciones en el mercado de la cocaína en la región andina se parte desde un precio de exportación de aproximadamente $1.500 por kilo. El precio de importación en Estados Unidos va entre $15.000 y $18.000 por kilo, y el precio de venta por menor puede ascender a los $120.000 por kilo. Más o menos uno puede ver cómo aumentan según la sustancia, y acá sobre el año 1989 en dólares, un artículo, una investigación que se hizo sobre la cara oculta de la economía mundial, nos marca que en el tema de la heroína hay un multiplicador al final del 2000%, mientras que ustedes pueden ver cuál es el valor y los multiplicadores en el tema de la cocaína. Por eso digo que esto es un gran negocio. Ahora, esto es un gran negocio y siempre lo fue, pero hablando de percepción o de concepción, ¿qué pasa mientras unos lucran con esto? ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Cómo se entendió el problema de drogas? ¿Cómo se lo concibió? ¿Cómo se aceptaba o se consideraba a las personas que hacían uso de esto? Yo voy a hacer referencia acá, lo voy a leer. Esto es un artículo del 24 de abril de 1923 de un diario en la Argentina, La Razón. Esto está citado por Horacio Catani en un libro donde yo he participado en la Argentina el año pasado. Horacio Catani también es un juez, ha sido un maestro de muchos de nosotros, es un maestro de muchos de nosotros en tema de drogas.
Y lo interesante de este artículo, para que veamos la concepción de la sociedad en ese momento, dice: pero lo que asusta pensar es la propensión que los argentinos demuestran por los vicios exóticos del opio, la morfina, la cocaína y narcotizantes en general, como si los hijos sanos y vigorosos de esta tierra hubieran mantenido latente una inclinación ancestral a los más violentos apetitos tóxicos, o como si la raza que las corrientes inmigratorias modelan asimilaran con preferencia a las deformaciones morales de las civilizaciones europeas. O sea, nos estamos ubicando en 1923, corrientes migratorias de Europa hacia la República Argentina, y veamos en ese momento cómo los centros de poder, el grupo de poder de la sociedad, donde estaban obviamente los medios de comunicación, consideraban a las personas que iban inmigrando y obviamente tenían un problema de inserción social en esa sociedad, cómo consideraban a los viciosos. O sea, más allá del lenguaje, que uno puede decir cómo se ha perdido el uso de la lengua en todos estos años, por lo menos en la Argentina hoy no se escribe así, pero esto es un dato real de un medio de comunicación. En el diario Nueva Época, del 25 de noviembre del 1922, se decía: están en peligro las más tradicionales virtudes de la mujer argentina, y con ellas la de nuestro pueblo todo entero. Y las madres que se están preparando en una soltería morfinómana serán las engendradoras de una crápula hereditaria. Todo lo que en este sentido se haga merecerá el aplauso de la opinión sensata y las bendiciones de las generaciones futuras, que podrán seguir manteniendo límpida y augusta la tradición de nuestros abuelos, tan dignos como hombres y tan respetados como matronas. Realmente esto es una cosa que uno puede decir, bueno, esto es de 1922, es cierto, pero tiene una carga que habría que pensar algunos discursos de hoy, y ahora esto me permite avanzar en el tiempo. Voy a dar un salto bastante importante, voy a llegar a la década de los 70 en Latinoamérica, voy a llegar a la década del 70 con la política de guerra a las drogas instauradas. En la República Argentina se sanciona una ley en la década de los 70, que es la de 20.771, donde en su elevación se decía y se comparaba al drogadicto con la persona que subvertía los valores de la sociedad. Década del 70, Latinoamérica estuvo signada en casi todos sus países o gran parte de sus países por lo que hoy se conoció, o se conoce desde hace unos años, Operación Cóndor, los regímenes dictatoriales y la lucha contra la subversión. Entonces, acá aparece una identidad entre la droga y la subversión, y empieza a aparecer claramente en la legislación penal esa difusa separación entre el ámbito de lo que son las acciones privadas y las públicas. Tanto es así que en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 1979 de la República Argentina, plena etapa de la dictadura militar, se dijo: castigar al drogadicto por ser tal sería indudablemente contrario al principio constitucional que impide a la autoridad de los jueces introducirse en la esfera privada de los hombres. Esto es, uno no puede castigar a alguien por ser enfermo, gordo, alto, rubio. Pero, dice, castigar al tenedor de estupefacientes, aunque sea un toxicómano, es aplicar la ley penal a quien ésta presuma un traficante en menor o mayor escala. Es buenísimo. O sea, no te castigo por lo que sos, pero en realidad sí te castigo por lo que sos. Porque si vos tenés, no importa si sos un toxicómano o un enfermo, la ley, y te invierto la carga de la prueba, que es lo que dice al principio, va a presumir que podés ser un vendedor, un traficante, aunque sea en mayor o menor escala. Esto, por suerte, fue cambiando. En nuestro país hubo idas y vueltas
pero en el 2009 la Corte actual dictó un nuevo fallo, conocido como el fallo Arriola, donde dijo, retomando otro fallo de la Corte del año 87, donde dijo que tener estupefacientes para consumo personal, siempre que esto no trascienda ni ponga en riesgo a otras personas, su represión implica una violación al principio, lo que se conoce como el principio de reserva, esto es, a las acciones privadas de los hombres que de ninguna manera afecten la moral, el orden público ni perjudiquen a un tercero. Con relación a este fallo Arriola, quiero hacer un brevísimo comentario de cómo fue tomado por la sociedad y por los medios en la República Argentina. En realidad, apenas salió el fallo Arriola, la mayor parte de las cadenas de comunicación se dijo, el fallo Arriola hablaba sobre unas personas que fueron encontradas con unos cigarrillos de marihuana. Entonces, decían los titulares, se despenalizó el consumo de marihuana. O sea, la Corte no despenaliza nada, la ley en la República Argentina sigue estableciendo que tener estupefacientes para consumo personal es delito. Lo que dijo la Corte es que para ese caso concreto, como no había una trascendencia hacia terceros, entonces ni se había perjudicado ni puesto en riesgo ni la salud pública, entonces no se podía, la justicia, la ley penal no podía llegar hasta esa esfera de intimidad. Paralelamente, los sectores, allí hay una revista de la cultura canábica, sacó un suplemento especial donde en la portada, era muy ilustrativa, había un grupo de chicos corriendo en un prado, totalmente desnudos, y el titular era "Al fin libres". O sea, el mensaje, ¿qué fue? Que se podía fumar marihuana tranquilamente. A partir del fallo Arriola y como consecuencia de ese tipo de información se incrementaron las detenciones para fundamentalmente jóvenes que entendieron que el mensaje era droga libre, cuando en realidad no es droga libre. Lejos estamos, me parece, en la República Argentina de la desincriminación o de la despenalización de la tenencia para el consumo personal. Esto sigue siendo delito, pero el mensaje, o por ignorancia o malintencionado, esto es lo que uno nunca termina de poder hacer, fue, mira, hace lo que quiera, fuma y fuma en todos lados. Bueno, acá estamos, o sea, se fuma en las plazas, se fumó en los lugares bailables, se fumó hasta que la policía llega y empieza a detener a la gente. Y esta es la realidad al día de hoy. El panorama actual, ¿y por qué la vulnerabilidad? Esto fue sacado del diario Corriere della Sera el 21 de agosto de este año. La nota era un pedido de cárceles más humanas y me pareció atinado por lo que voy a plantear de seguido. Dice, cuando comencé la visita pastoral, comenzando por la cárcel de San Vittore, estuve en contacto directo con el sufrimiento. Sobre todo comprendí que el correspondiente a la superpoblación era aquel del que se derivaban muchos de los otros. Claro, y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver esto de la superpoblación en las cárceles con el tema que voy a plantear? Y en realidad sí tiene que ver, porque dentro del paradigma de las guerras a las drogas, en América Latina se registró un aumento de la producción y exportación de cocaína y marihuana. O sea, fracasamos en limitar la oferta. Hubo y hay mayor producción de drogas sintéticas. Hay un negocio, me pusieron alguna valla en esto, entonces lo que hago, me reciclo y veo cómo optimizo ganancias. Hay un aumento del uso de la violencia, en especial en menores de edad, jóvenes y personas con escasos recursos económicos. Obviamente, todo el problema de la guerra de las drogas trae de la mano la corrupción de funcionarios públicos y hay una filtración del negocio de la droga en distintos negocios.
Y se genera, como contrapartida de esto, un debilitamiento de las instituciones democráticas y un riesgo hacia el sistema del Estado de Derecho y al sistema democrático. La respuesta a esto, ¿cuál fue? Encarcelamientos en delitos relacionados con drogas prohibidas, aumento de la tasa de personas detenidas, y este aumento es en forma proporcional a su vulnerabilidad. Jóvenes, pobreza, género y nacionalidad. Aumento de la tasa de mujeres detenidas por transporte transfronterizo y conocidas como mulas. Entre el 50 y el 60% de las mujeres encarceladas se motiva, en general, en América Latina, se motiva en tenencia, comercio o tráfico, y hay un aumento de detenciones y procesos por comercios en pequeña cantidad. Yo me voy a permitir leer muy rápidamente el párrafo 21 de un informe del año 2007 de la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es un órgano relacionado con Naciones Unidas, que todos los años hace un informe sobre la situación de los estupefacientes en el mundo, y desde hace unos cuantos años tienen temáticos, o sea, toma un tema como principal para que los países los analicen. En el año 2007 fue el tema de la proporcionalidad. Proporcionalidad, y lo que voy a leer tiene que ver con la proporcionalidad de las sanciones penales que se aplican en materia de delitos relacionados con drogas. Decía la JIFE, o dice la JIFE, en consecuencia, la mayoría de las sociedades esperan hoy que se otorgue a todo acusado de un delito un trato proporcionado, basado en el pleno respeto del Estado de Derecho y las normas de derechos humanos. Con ese fin, en la mayoría de los países, los tribunales de apelación vienen reparando cada vez más las injusticias y refrenando el castigo excesivo. Hoy en día hay más autoridades que establecen un orden de prioridad en la gestión de los casos, de modo que no solo los delincuentes de la calle, sino también los grandes delincuentes que nunca han tocado las drogas objeto de tráfico, sean llevados ante la justicia. Hay más estados que facultan a sus autoridades para aplicar una variedad de sanciones privativas y no privativas de la libertad respecto de los delitos relacionados con drogas, con objeto de adaptarse a cada delito y a cada delincuente, en vez de aplicar la misma medida a todos. Esas sanciones pueden ser correccionales o restaurativas, o de las dos clases. Bueno, veamos algunos ejemplos de América Latina. Voy a empezar con mi país. Pequeña aclaración, la República Argentina es una república federal, por lo tanto hay un sistema federal de justicia y hay otro provincial de justicia, porque son lo que se considera o se los conoce como facultades no delegadas. Cada provincia, al ser un sistema federal, reserva para sí la organización de justicia. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos o varios, cada provincia tiene su servicio penitenciario. Entonces yo ahora voy a hablar del servicio penitenciario federal, que es el de la Nación, y el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué de la provincia de Buenos Aires? Porque en el año 2006, a los efectos de optimizar la lucha contra el narcotráfico y sacarle a la nación, al sistema federal, los casos de tenencia para consumo o los pequeños dealers, la tenencia para comercialización en pequeñas cantidades, se dictó una ley de desfederalización para estos delitos. La provincia de Buenos Aires fue la única provincia que adhirió y lo puso en ejecución. Bien. En el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, con relación a las mujeres, en el año 2007 representaban el 4,78% de las personas de detenidos. En el 2010, o sea, en realidad para el 2011, por un informe del CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, con datos del 2009, las mujeres representaban el 7,5%. Acordémonos que la ley de desfederalización fue del 2006 y ahí empieza a crecer. Este dato, que uno podría decir, bueno,
no importa, no es relevante. Vamos a ver qué pasó en el sistema penitenciario federal. En el sistema penitenciario federal del 1989 al 2008, el aumento de las personas, los hombres detenidos aumentó un 112%, mientras que el porcentaje de mujeres detenidas aumentó un 271%. A partir de 1995, con la aplicación de la última ley de estupefacientes, el aumento vino increyendo desde el 89 hasta que en el 95 se estableció en un 10% fijo la cantidad de mujeres detenidas. Y ustedes me podrían decir, bueno, sí, pero esto no quiere decir que sean por estupefacientes. Sin embargo, comparándolo con lo del Servicio Penitenciario Bonaerense, acuérdense de la ley de desfederalización, desde el 2005 al 2010, la ley es del 2006, la cantidad de mujeres detenidas aumentó un 86%, mientras que los hombres detenidos aumentaron solo un 5,8%. Las mujeres detenidas, en su mayor parte, son por aplicación de la ley de estupefacientes, esto es, tenencia para consumo y tenencia con fines de comercialización. El Comité contra la Tortura, que hizo un análisis para septiembre del 2007, estableció que dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense hay un 88% de personas detenidas que son mujeres con hijos, de los cuales entre el 31 y el 40% es por causas relacionadas con drogas. Dentro de este colectivo, esto es, personas detenidas con relación a la aplicación de la ley de estupefacientes, el 50% se trata de extranjeros. Y las mujeres dentro de este colectivo de extranjeros representan el 23,7%. Entonces, acá vemos cómo empiezan los sistemas de vulnerabilidad. Los sistemas de vulnerabilidad, y yo incluí este aumento de tasas de mujeres detenidas por transporte transfronterizo o por mulas, en la República Argentina en general son mujeres de países limítrofes que, sea ingiriendo la sustancia, que terminan muchas de ellas en los hospitales. La Corte nuestra tuvo que sacar un fallo para decir que la noticia de ese delito traída por los médicos en realidad es una violación del secreto profesional, o son usadas para transportar por la frontera, mientras el gran cargamento o los embarques importantes pasan por atrás de estas mujeres, son las que están tratando o las que usan este sistema para tratar de incorporar o de traer algún ingreso a su familia. Mientras estas mujeres están detenidas, las que son argentinas hasta determinada edad pueden estar con sus hijos, las que son extranjeras, sus hijos quedan en los países, no son llevados con ellos. Uno no sabe qué es mejor o peor en realidad, pero lo cierto es que los hijos de estas mujeres de países limítrofes en su país generalmente quedan a la deriva. ¿Qué pasa en otros países? Voy a dar datos rápidamente. La población carcelaria en México en mujeres es solamente del 5% del total, pero el 50% de ese 5% está relacionada con estupefacientes. En realidad, según un estudio realizado en México por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el 40% de los detenidos de todo el conjunto de las cárceles de México es por robos menores y por lo que se denomina en México narcomenudeo. Y tanto es así que para 2009 el 50% de los detenidos era por haber sido encontrado por mercancía por un valor menor a los $100, y de ese 50% la mitad, o sea el 25%, el valor de la mercancía era inferior a los $18. A ver, podría
plantearlo de Perú, donde Ricardo Soberón hizo un estudio para febrero del 2009, donde se hablaba que entre el 20 y el 24% de los detenidos en Perú se relacionaban con estupefacientes. Del nivel más bajo de detenidos con relación a estupefacientes lo tiene Uruguay. No obstante esto, en general, las personas que están detenidos son las más vulnerables, esto es, jóvenes, dentro de una franja que va a niveles de Latinoamérica entre los inicios de los 20 hasta los 30, y en la República Argentina, como dato de educación, que es el único con el cual cuento, son personas que solamente han tenido como proceso de instrucción formal o de escolarización lo que nosotros llamamos la escuela primaria. Esto es que desde un punto de vista laboral están muy cerca de la imposibilidad de acceder a tareas, tomando en consideración que en los hipermercados o en los supermercados en la República Argentina, cuando se piden personas para ser repositores, esto es, para cambiar la mercadería de los productos, se piden con escolarización secundaria completa, preferiblemente en cursos con estudios terciarios o universitarios, y que en algunos negocios que interactúan con personas de otras nacionalidades, y voy a dar un caso de un lugar muy bueno que se venden pastas cerca de mi casa, que para vender pastas pedían no solamente con estudios secundarios, sino además con conocimiento de alemán y de inglés, porque hay una comunidad alemana e inglesa. Esto quiere decir cómo el sistema excluye a determinadas personas. El criterio de reducción de demanda, de acuerdo a las convenciones, siempre fue prevención del consumo, tratamiento de los consumidores, discusión sobre problemas de salud pública. Esto ya se ha hablado mucho en estas jornadas. Pero, sin embargo, desde un punto de vista de política pública, siempre se pone el énfasis en la aplicación coercitiva de la ley, lo que incluye el encarcelamiento de los consumidores. ¿Y esto por qué hoy en la actualidad? Porque estamos hablando de personas con poca posibilidad de acceso a los sistemas formales laborales. Estamos hablando de personas que están en grados de exclusión social. Y cuando yo digo grados de exclusión social en Latinoamérica es vivir en la calle. No tener, y esto hago una referencia a lo que se estuvo hablando acá no hay padres presentes que le puedan indicar qué ver, no ver en una red social. Acá directamente el padre o está alcoholizado o a su vez es un usuario de drogas prohibidas. La madre, si existe, trabaja, y en realidad uno lo que ve es chicos que están a la deriva, y están a la deriva desde muy chicos, no desde su adolescencia tardía, sino desde su infancia. El otro paradigma del cual nosotros conocemos es el tema de la reducción de daños. Que bueno, esto se ha hablado y se sigue hablando, no obstante que es muy lenta la conversión. Dentro del paradigma de reducción de daños es un uso controlado, se puede plantear, y reglamentado de cannabis, lugares seguros para inyectarse, programas de intercambio de agujas, desde un enfoque de salud pública, protocolos de actuación médica. Y esto uno dirá, bueno, ¿cómo no van a tener protocolos de actuación médica? Y no, en los lugares donde la tenencia para consumo es un delito, en realidad los médicos están bastante distantes a poder aplicar. No hay protocolos, porque en realidad, ¿cómo uno va a poder establecer un protocolo no para quien es un enfermo, sino para quien es un delincuente? Medidas de prevención sobre la demanda, tratamientos de prevención y rehabilitación. En la República Argentina, los tratamientos de prevención y rehabilitación para las personas que son institucionalizadas, esto es, que fueron detenidas, que pasan un fin de semana o un día o una noche en la comisaría por un tema de drogas, que va a un juez, que el fiscal le dice, bueno, te voy a someter a una medida curativa, no tengo plata para la medida curativa, entonces, bueno, vamos a ver si te damos una beca del Estado. Ahora, la ley dice, si te sometes a este tratamiento y sos exitoso, se te archivan las actuaciones. Ahora, si yo, papá Estado, a través del juez, te mando a hacer un tratamiento y vos
no quisiste terminarlo, te reabro la causa penal y te condeno. O sea, es una esquizofrenia. O sos enfermo o no sos, o sos delincuente. Y el problema que se plantea es que la mayor parte de las personas que están institucionalizadas con el tema de drogas, tenencia para consumo, en realidad son consumidores, ni siquiera son adictos, porque si uno llega a ser adicto, en realidad entra dentro de algún criterio de inimputabilidad, entonces no se puede actuar la ley penal. O sea, estamos en un grado de esquizofrenia, pero que nos viene bien. ¿Por qué? Porque, y esto, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, es lo más perverso. Desde el punto de vista del derecho penal, la mayor efectividad en la aplicación de la ley es cuando yo detengo a alguien que tiene algo para consumir, porque no tengo que probar nada más. Tengo que probar nada más que tiene una sustancia prohibida y que sabía que era una sustancia prohibida y punto. Y ya hago estadísticas desde el punto de vista penal y cumplo con determinadas mandas. Analizar desde el punto de vista penal una gran operación de narcotráfico me lleva a lo que dije antes, agentes encubiertos, escuchas, entregas vigiladas, montaje por años, cooperación internacional, que otro país me colabore. Entonces, esto sale muy caro desde un punto de vista de la investigación. Lo que pasa es que esto sale muy caro desde un punto de vista de la sociedad. Desde un punto de vista de reducción de daños, se plantea un plan interdisciplinario para abordaje de áreas de urgencia, por ejemplo, en los hospitales. Desarrollo de planes de comunicación que suministren información real y efectiva. Recordemos lo que dije, lo que pasó en la Argentina con el fallo de Arriola. Se despenalizó la marihuana, todos salieron a consumir porque le creyeron a los medios de comunicación que se había despenalizado la marihuana y hay más detenidos. Prevenir la banalización del tema, esto ya se habló en varias mesas durante esta jornada. Las respuestas educativas en forma sistemática y no extracurricular, estas cosas del tabú, que no, si es delito no hay que hablar, bueno, esto habría que incorporarlas. En Latinoamérica les cuesta a muchos países y a muchas gestiones como política pública incorporarlas. Programas de información y educación en ámbitos laborales, prevención de riesgos, trabajos y accidentes. Por ejemplo, establecer cuántos días de trabajo se pierden por el tema de consumo de drogas, y no solamente las prohibidas. El gran problema en Latinoamérica es el alcohol. Y bueno, en el programa, y ya termino porque son dos nada más, a mí me presentaron como Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. En realidad después se aclaró que soy una ex integrante. La comisión terminó su gestión hace unos años y se sacó unas conclusiones que esto generó que después los presidentes convocantes, el expresidente Gaviria de Colombia, Zedillo de México y Enrique Cardoso de Brasil, que fueron los tres exmandatarios convocantes a un grupo de personas dentro del cual tuve el honor realmente de estar, se estableció desde la visión de América Latina que hay que establecer este cambio de paradigma, consumidores versus pacientes del sistema de salud, reducción de consumo mediante información y prevención, lenguaje comprensible y aceptable especial por la juventud, o sea, escucharlos a los jóvenes para ver qué es lo que quieren, cómo lo viven, o sea, no venir desde una persona de autoridad y establecer el problema. Hoy estaba hablando, cuando escuchaba la discusión de las 13 con el tema de qué es el problema de las drogas, y yo comenté una anécdota. Hace muchos años como juez, por imposición de la ley argentina, uno tiene que preguntar si tiene algún grado de adicción a las drogas y al alcohol. Y la pregunta que generalmente hacíamos en el tribunal que integro es a las personas detenidas: ¿usted tiene algún problema con las drogas o el alcohol? Y yo presidía la audiencia y quien estaba siendo sometido a proceso me dice: no, yo no tengo ningún problema, yo consumo, me dice. Entonces yo lo miré, digo, bueno, ¿consume mucho? Me dice, no, disculpe, doctora, me dice, la que tiene un problema es usted con las drogas y el alcohol. Y en realidad, a partir de ese dato, que
generó motivación. Obviamente consumía todo, hasta el agua de los floreros nosotros decimos que consumía, pero en realidad esa visión hizo que modificáramos la pregunta, o sea, consume drogas, consume alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, este lenguaje, esta comunicación, cómo poder llegar al otro. Sistema penal para la comisión de delitos en forma organizada. Saquémonos la careta, dejémonos de ser hipócritas y de justificar la existencia del sistema penal en materia de estupefacientes, persiguiendo a los que son más fáciles de atrapar y que siempre vamos a hacer estadísticas. Y reorientación de estrategia de disminución de cultivo. Hay que romper el silencio y abrir el debate, como se hace desde muchos años acá, quebrar el tabú, los prejuicios y temores que genera hablar sobre el tema de las drogas por su directa vinculación con el delito, porque este es el verdadero tabú, la prohibición, desarrollo de acciones sociales y culturales y participación de la sociedad civil y de la ONG. Y ya termino, Celina, y hoy se habló, ayer y hoy, y yo también, sobre el cambio de paradigma. La guerra a las drogas parece ser que está fracasando. De hecho, la Convención del 88 sigue en vigencia porque todavía no se pudo borrar a las drogas prohibidas de la faz de la tierra. En la reducción de daños hay que tomarla, me parece, a mí yo estoy convencida que es la mejor, pero me parece que dentro del paradigma de reducción de daños, sobre todo desde la visión de Latinoamérica, uno tendría que tener el paradigma de respeto de los derechos humanos. Y dentro del paradigma de los derechos humanos, uno podría, o lo podría concluir, o yo lo podría concluir, diciendo que es el paradigma de la persona humana. La dignidad. La dignidad de la persona humana es tener acceso a la salud, tener acceso a la educación, tener la posibilidad de una inserción laboral, tener la posibilidad de un respeto a la identidad cultural. Y digo esto, bueno, se fue Eric en este momento, porque seguramente va a hablar de el tema de Bolivia y su lucha para que se reconozca sus aspectos culturales y la cultura del coqueo. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque en la República Argentina, en el noroeste argentino, también se coquea y también se toma el mate de coca y también es un aspecto cultural. Y estas cosas que se ven como tabú, como prohibidas, como una cosa monstruosa, en realidad, respetando la dignidad humana y encarrilando y viendo que el otro es distinto y que porque el otro es distinto, a mí no me hace nada, porque en realidad tengo un ser humano con sus virtudes, con sus defectos, pero fundamentalmente con su cultura, creo que vamos a poder establecer un diálogo, sobre todo con los organismos internacionales. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Yo estoy segura que nos gustaría aquí hablar, debatir. Yo haría dos propuestas. A las personas que entienden este local, si hubiera posibilidad de algo de aire por algún método natural o artificial, que nos lo concedieran. Si no, que apagaran las luces, no nos hacen falta y nos dan calor. No sé, ¿qué podemos hacer para no ver abanicar? Os veo desde aquí, venga a abanicarse, y yo también empiezo a abanicarme, claro, porque hace un calor. Porque además de que habéis resistido la tentación y habéis venido aquí, algunos, claro, están echando la siesta, lógicamente. O sea, el tema pospandrial y con este calor, pues es perfecto. Así un poco de frío para espabilarnos, ¿no? Y habéis resistido, porque el tema es muy interesante. Patricia. Gracias. Entonces, igual yo creo que suben los tres ponentes que tenemos ahora. Yo les voy a pedir que se ajusten en su intervención para que luego podamos tener un debate. Creo que Patricia nos ha planteado muy bien, ¿verdad?, el tema del negocio, el control social y la vulnerabilidad. Yo creo que detrás del debate de la UNA, de la intervención de ahora, está ese hablar de esos determinantes económicos y sociales que son los que están detrás de los problemas de salud, de los niveles de salud y de este también, de todo lo que Patricia está planteando, ¿no?, en esa petición que ha acabado haciendo ella al respeto a la dignidad y la accesibilidad de la persona
a la salud, al trabajo, a la vivienda, educación, bueno, a todos los derechos como persona.